Estamos de regreso, estamos aquí en la mesa de análisis de Línea Directa en la tercera emisión del Noticiero de Sinaloa en este martes 23 de abril. Gracias por continuar con nosotros y gracias por compartir estos contenidos de Línea Directa. Gracias por compartir esta transmisión en vivo con sus contactos. Y en la mesa aquí estamos con Jesús Rojas. ¿Cómo estás, Jesús? Buenas noches. ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches a los compañeros y buenas noches al auditorio. Aquí está también Juan Ordorica. Juan, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Víctor, la mesa, amigos de la producción. Y hello, estimada audiencia, hoy martes, casi viernes. Casi viernes. Armando Ojeda, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, Víctor, que la noche sea excelsa para ti, Jesús, Juan y los chicos de la producción y toda la gente que nos escuche, Víctor. Sí, amablemente. Y más bueno, allácito, aquí no te sí, todo Sinaloa. Tienes razón. Y más allácito de nuestras fronteras. Y muy agradecido por eso. Le voy a decir textual lo que declaró la fiscal general del estado. Vamos a escuchar la nota con Xiomara Ramírez. Hay muchas lagunas, no nos parece creíble el caso de los dos desaparecidos del Paz. Así lo declaró, dio algunas declaraciones fuertes en el sentido de que le preguntaron los reporteros que si podría tratarse de un autosecuestro. Vamos aquí a los detalles. Pese a que fueron localizados sanos y salvos, la Fiscalía General del Estado no ha cerrado la investigación en el caso de la presunta desaparición forzada de los militantes del partido sinaloense, Luis García Corrales, secretario de organización y candidato a regidor del Instituto Político, y su compañero Francisco Cerón Beltrán, declaró la fiscal Sara Bruna Quiñones Estrada. La funcionaria estatal informó que se inició una carpeta de investigación por el delito de privación de la libertad. Sin embargo, cuando fueron entrevistados se encontraron algunas lagunas en la versión que dieron sobre cómo sucedieron los hechos e incluso calificó como poco creíbles algunas de sus declaraciones. Ejemplificó que no especificaron en qué lugar los liberaron los supuestos delincuentes. Además, uno de ellos declaró que le quitaron el celular y luego dijo que llamó a su esposa. Expuso que no se descarta ninguna línea, como podría ser incluso un autosecuestro. Pero la investigación no está cerrada y estamos investigando, porque sí tiene emoción que dan como que no nos parece muy creíble lo que dicen y pues estamos trabajando sobre eso. ¿No se descarta el autosecuestro entonces, fiscal? Es una posibilidad, no se descarta. Quiñones Estrada agregó que Luis García Corrales después ya no quiso emitir ninguna declaración ante la fiscalía y solo se presentó ante la dependencia para desactivar la ficha de búsqueda. Francisco Cerón Beltrán sí emitió declaraciones, pero muy breves. La funcionaria estatal puntualizó que ninguno de los dos presentó rastros de violencia física. Informó para Línea Directa Xiomara Ramírez. Bueno, sale poco la fiscal a los medios, que los medios aprovechan, los compañeros reporteros de La Fuente cuando está en algún evento, pero cuando habla y muy claro. Y ayer comentábamos precisamente, Jesús, Juan, Armando, amigos de la audiencia, comentábamos qué pasó con la investigación, en qué quedó el asunto. Y sería bueno comentar algo en la mesa, y bien esta declaración de la fiscal, bueno, pues deja ahí entrever que primero que nada, Jesús, la carpeta está abierta. ¿no? Sí, y yo creo que eso es importante porque, mira, con suma prudencia dice, están todas las líneas de investigación abiertas, no ha concluido, está, pues digamos, recabándose información para saber qué fue lo que sucedió exactamente. Por lo que decíamos, el tema es un tema muy importante para la vida pública, para el proceso electoral y para la democracia en Sinaloa. Sin duda, qué bueno que la fiscal lo dice de esa manera. No sé en qué vaya, digo, ya será la autoridad la que determine en el transcurso y finalizar de la investigación qué fue lo que ocurrió. Me parece que Ríos Estavillo jamás hubiera salido a decir nada, O sea, por mucho tiempo el exfiscal hubiera quedado o se hubiera permanecido callado en temas de amplio, digamos, de amplio discusión pública. Él prefería mejor el silencio. Yo creo que ser prudente en cuanto a las declaraciones y decir en qué va, sin decir que esto ha concluido, por supuesto, dejando que corra el curso de la investigación, es lo que corresponde, sobre todo en un tema, pues oye, que le dio la vuelta a México, ¿no? Que estuvo en las primeras planas nacionales, que fue motivo de noticia, que se tocó en la mañanera, en la semanera y en diferentes medios de comunicación donde se daba por hecho que era un asunto político como tal. Entonces yo no lo sé, ni creo que la fiscalía hasta el momento, por eso está la investigación en curso y pues esperemos qué es lo que determina la autoridad respecto al hecho. Juan. Me congratulo en esta ocasión más bien congratulo a la fiscalía en esta ocasión, a la fiscalía, porque por primera vez veo que al menos en declaraciones quieren mantener vivo un caso, porque en este estado ya saben que siempre van todos
los casos de este tipo al panteón. Ahí van y los entierran y jamás los volvemos a ver. En este caso, ahí en el Camposanto los dejan descansar en paz a estos casos. Hoy no, al parecer lo quieren mantener vivo un rato más. Esperemos que lleguen ahora sí a una conclusión. Me gustaría mucho, me callaría en la boca y lo vería por primera vez en mi vida. A lo mejor alguien más lo ha visto, yo no. Y esperemos en verdad esperemos que lleguen. Está sonando por ahí un celular. Bueno, esperemos que lleguen a las últimas consecuencias, como dicen los políticos, pero más bien me gustaría que llegaran al final de la historia, no las últimas consecuencias, sino que nos cuenten la historia, porque conocemos el inicio, conocemos el nudo de la historia y el final, siempre nos dejan un final abierto como en las películas y no hay cosa que odie más cuando veo una película que me dejen un final abierto. Esta historia continuará. No, ni eso, sí. Porque la historia continuará es eso. Los finales abiertos son los que se acaba la película de una y no supiste nada y todo queda a tu interpretación. Bueno, aquí lo hemos comentado, Armando, y lo hemos reiterado para no dejar nada a la interpretación. Antes que nada y por encima de cualquier cosa, lo más importante es que aparecieron sanos y salvos y ahora sabemos que ni rasgos de golpes, o sea, intactos, es lo que ha dicho la fiscal, que en las entrevistas que han tenido del Ministerio Público. Y qué bueno, ¿no? Qué bueno, sí, por supuesto, siempre lo hemos dicho, qué bueno, pero como se trata del primer incidente del proceso electoral en Sinaloa, incidente serio, pues sí amerita que a los sinaloenses se les diga qué fue lo que pasó. Las declaraciones de la fiscal, Armando, hoy pues sí dejan entrever que las cosas pues están raras en este presunto levantón. Víctor, diste en el punto de opinión que yo tenía, donde quería yo partir. Exactamente. Este seguimiento del que Juan dice se siente motivado, ¿cómo dijiste? Congratulado. Porque finalmente la Procuraduría o la Fiscalía ahora le da seguimiento a un hecho. ¿Pero por qué le da seguimiento? Por las situaciones que envolvieron este hecho. En primer lugar, porque estamos en un proceso electoral. Segundo lugar, porque generó una gran controversia y un enfrentamiento de opiniones mediáticas. Héctor Merecio Cueno, en su calidad de líder moral del Paz, señaló que habían sido patrullas de la municipal o la estatal. Y señaló que sospechaba de que habían sido malosos del gobierno del estado y mencionó incluso al propio gobernador. El gobernador reaccionó y le dice a Héctor Merecio, le responde y le dice que él también tiene una hipótesis, que pudo haber sido un autosecuestro. Toda esa situación, aunado a que el día de los hechos, pues estuvo aquí la candidata presidencial, Claudia Sheinbaum, y ahí hubo unas manifestaciones, hubo grandes movilizaciones y amenazas de plantones incluso más fuertes, o sea, hubo manifestaciones grandes y por eso llegó a los medios nacionales y a la propia mañanera de López Obrador. Pero ¿qué pasó al final de cuentas? Pues resulta que el llamado las personas que habían desaparecido, Luis García Corrales, sí, habían desaparecido, pues Francisco aparecieron. Cerón. Sí, los desaparecidos aparecieron. Uh-huh. Entonces, se habló, yo no creo que haya sido un autosecuestro, pudo haber sido también desaparición voluntaria. Que no es un autosecuestro, que han dicho, vámonos, estamos escondidos, como mucha gente sospecha, pues no aparecieron de repente. El problema está en que nadie supo en dónde los regresaron, los presuntos causantes de su levantón. No se sabe. Ellos nunca han dicho, nos dejaron en este crucero, nos dejaron en la casa, nos dejaron en el mismo lugar en donde nos privaron de la libertad. Lo que todos nos congratulamos fue que regresaron con vida, como tú bien lo dices. Y eso fue, pues bueno, un aliento muy importante para todos, tanto para las familias, si es que estaban en esa preocupación, para el propio partido, para las autoridades electorales y para el gobierno del estado, por supuesto. Eso es, Jesús. Sí, yo no dudo que esta situación avance. Y yo creo que lo mejor que puede suceder para el bien del proceso electoral es que quede totalmente aclarado en cualquier circunstancia que se haya presentado. No, yo no quisiera
hacerle al adivino y decir que fue un levantón o que fue un acto premeditado de ellos para esconderse y tratar de generar una situación política contraria o adversa al contexto electoral. No, yo simplemente me quedaría expectante, me quedaría pendiente de lo que la investigación arroje y pues estaría, por supuesto, pensando en todos aquellos actores políticos que participaron, y entiendo de buena fe, ¿no? Cuando alguien dice, hoy un compañero de nosotros está desaparecido, en una situación y en un contexto como el que está sucediendo en México, por supuesto que te movilizas, por supuesto que alzas la voz. Lo mismo si fuera un compañero periodista, lo mismo si fuera un compañero, no sé, de ahí del lugar donde uno vive. Al final de cuentas, creo que esta preocupación que en algún momento se tuvo por parte de la sociedad, por parte de su familia, por parte de sus compañeros de partido, quedará resuelta en el momento en que la autoridad diga plenamente, esto sucedió. Bien, antes de la pausa, Juan. Sí, bueno, también deberíamos conocer un poquito de la opinión de las personas que fueron, no sé cómo llamarlos, porque no sabemos el delito que se sigue todavía en la carpeta de investigación, si privada de su libertad, secuestro, no lo sé, ahí tendríamos que saber de ellos. Entiendo también, también me pongo del lado de ellos y suponiendo sin conceder, como dicen los abogados, que así haya sido, pues imagínense estar tratando de hablar después de un tema así, el miedo que debe de sentirse. A mí me hubiera pasado, repito, poniéndome en su lugar y suponiendo ahí sin conceder que así haya sido, tratar de salir y dar una aclaración o una declaración a estas alturas para ellos debe de ser dificilísimo, debe de ser muy complicado. También entiendo a la fiscal cuando dice cosas que no le cuadran, pero pues si a mí me hubiera pasado y diera mi declaración, seguramente me haría bolas y no pudiera aclarar bien ni declarar bien, confundiría los hechos, tiempo, hora, circunstancia, jugándole, repito, al abogado del diablo. Ambas partes tienen un punto. Aquí lo que pedimos es que cuenten la historia correcta, la fiscalía lo que haya podido investigar, y si se pudiera, que repito, ahí sí sería muy cruel de nuestra parte pedir que las víctimas también declaren, sería bastante cruel, pero al menos tener algo cercano a lo que ahí sucedió. A ver, Armando, antes de la pausa, nada más un detalle, Armando. ¿Recuerdas, y bueno, recordamos que, porque esto fue apenas el 13 de abril, que en el señalamiento que se hizo, en el momento pues crucial del levantón, y la tensión fue en aumento porque se temía por la vida de estas dos personas, que repetimos, qué bueno que están bien y que ya están de regreso a sus casas, que además no es un caso fácil, pero se señaló que había sido una patrulla de la policía estatal o municipal. Se señaló a agentes de la policía, ya sea municipal o estatal. Se hizo un señalamiento directo, que en una patrulla los habían levantado. Y si fueron servidores públicos, pues aquí lo que procede es una denuncia. Es una denuncia. Entiendo que si el levantón hubiera hecho un grupo armado por temor a un grupo de delincuencia, bueno, pues dice, pues ahí sí, nadie se mete con esos temas. Pero si fueron policías, ¿por qué no presentar una denuncia? Sin el ánimo de ser reiterativo, al mencionar la figura de Héctor Merecio Cuen Ojeda, tengo que hacerlo. Es que él dijo que tenía elementos, que tenía más argumentos. Presentó un video. Sí, presentó, pero dijo que tenía más, incluso otros argumentos para sustentar que fueron autoridades policíacas de Culiacán, que operan en Culiacán, no sé si del estado o municipal, nunca se especificó bien, los que nos habían privado de la libertad. Pero bueno, pues hasta ahí fue lo controversial de todo, porque pues duraron siempre casi 3 días, ¿no? Desaparecieron desde el viernes hasta el lunes en la mañana, aparecieron de vuelta. Pero no sé si haya habido denuncia se siguió de oficio, porque dijo la fiscal que va a seguirse, la investigación sigue su curso legal por parte de la fiscalía, y dijo también, que me llama la atención aquí, que Luis García Corrales, uno de los implicados, de los levantados, dijo que no ha querido emitir ninguna declaración y solo se concretó acudir a la fiscalía, a las oficinas, para desactivar la ficha de búsqueda. Sí. Entonces, yo coincido de alguna manera con lo que comenta Juan, porque efectivamente no sabemos, quizás podemos decir fue autosecuestro, fue una cuestión orquestada, pero también si no fue así, y si están ante el temor de una amenaza de que si vuelves, de que si dices algo o hablas o dices qué te dijimos o dónde te tuvimos, entonces sí vamos a volver
por ti, por ustedes, con otros propósitos. Ante eso, yo creo que muy poco mostramos el valor de decir, voy a retar a estas personas que me levantaron y voy a ir a hablar públicamente. Bueno, vamos a hacer decirlo. vamos a la pausa en radios. Estamos con el tema, ¿a partir de qué? De las declaraciones de la fiscal. Eso es lo que ha generado, este tema hoy de análisis en la tarde, porque sí es el primer incidente grave en el proceso electoral en Sinaloa. Y merece, pues como decía Jesús, merece que se aclare. La sociedad sinaloense pues tiene derecho a saber qué fue lo que pasó. Por supuesto que lo primero que debe garantizarse es la integridad de estas dos personas. Y a partir de ahí, las dudas de la fiscal dejan ahí en el escenario, digamos, político electoral, el tema de seguridad, el señalamiento que hubo. Yo creo que por eso la insistencia de investigar de que fueron policías. Entonces, ¿no fueron policías? ¿O sí fueron policías? Y si fueron, pues seguramente amerita que se presente una denuncia, si hay más información al respecto. Bueno, vamos a la pausa, nos quedamos aquí en redes sociales sin comerciales, regresamos después de la pausa en radio. Información confiable, segura y profesional. Línea directa. Información de verdad. Con Víctor Toro. Línea directa. Hay que recordar que también se señaló a los medios de comunicación. Por el cerco informativo. Cómplices y que había un cerco informativo, eran cómplices de la mafia del gobierno del Estado. Sí, es que, por ejemplo, o sea, yo qué podría decir al respecto, ¿no? Es decir, yo tengo una columna que pongo aquí en Línea Directa, que escribo en el periódico Noroeste, y qué podría decir al respecto si no lo que acaba de decir la fiscal. Estoy expectante como ciudadano, como columnista, de lo que la autoridad define en ese proceso de investigación que está abierta, para poder emitir entonces sí una opinión al respecto, porque si no, o sea, ¿cómo? O sea, ¿bajo qué argumento? ¿El de quién? ¿El de solamente el dicho de alguien en apariencia que luego no consta? Yo creo que hay que repensar muy bien este tema de si es cerco informativo o si es parcialidad o si es... Yo creo que hay que ser respetuosos también, así como nosotros, o yo creo desde mi punto de vista, soy respetuoso del derecho que asiste a las personas que fueron aparentemente privadas de su libertad, de seguir con la denuncia, no seguir, de retirar como lo hizo uno de ellos, pues a lo que a su derecho convenga, ¿no? Del mismo modo, los medios de comunicación, en su juicio y competencia, pues darán información que les sea relevante, más allá de cualquier cerco pretendido o existente, ¿no? Así es, Juan. Y esperemos que no se repita esto, ¿eh? Yo sí, en eso sí soy bastante incrédulo. Yo creo que sí vamos a tener este tipo de situaciones, sobre todo el día de elecciones, sí, en verdad, y sí soy muy incrédulo. Creo que vamos a tener este tipo de situaciones. No creo que sea generalizado, no creo que sea en todo el estado, pero creo que por ahí 2 o 3 municipios se pueden presentar este tipo de acciones. ¿Por qué? Porque nunca se terminan aclarando. Tienen tiempo para aclarar esto. Si se aclara esto, entonces pondrán un ejemplo para prevenir que esto suceda el día de la elección, ¿no? Porque está demostrando la autoridad que va a seguir hasta el último. Entonces, eso yo creo que es bueno. Si este caso, antes de la elección, digamos, no sé si se pueda resolver, pero al menos tener un avance importante, eso también va a desincentivar que la gente que quiera hacer eso el día de la elección, pues al menos diga, bueno, esta fiscalía ya nos demostró que al menos ganas le pone. Armando. A ver, si Luis Alonso García Corrales y el otro muchacho, ¿cómo se llama? Cerón. De apellido Cerón. Francisco Cerón. Sí. En calidad de víctimas, si ellos en calidad de víctimas no exigen el seguimiento de las investigaciones para que se esclarezca, si ellos en calidad de víctima no se sienten seguros o no quieren que se investiguen los hechos, incluso si no presionan para que la autoridad, como en otros casos será, en calidad de víctima, para que la autoridad investiguen y esclarezcan bajo qué argumentos o con qué elementos podría contar la policía investigadora o los agentes investigadores para dar con la realidad o con los responsables, hacia dónde apuntarían las investigaciones si las víctimas, las presuntas víctimas, no quieren o no exigen o no participan aportando datos, no quieren incluso ni hablar, si incluso uno de ellos fue y retiró su ficha de búsqueda. ¿Cuáles serán las bases de donde partirán las investigaciones? Yo ahí sí
no sé yo qué pensar, porque la realidad de las cosas es que se complica mucho llegar a una verdad cuando las víctimas no participan, cuando los familiares de las víctimas tampoco, y cuando la gente y los grupos de apoyo político de los propios afectados tampoco han alzado la voz para exigir y decir que se aclare. ¿Por qué no? ¿Por qué nadie ha dicho? Doy por hecho que las dos personas afectadas fueron amenazados, pero también fueron amenazados todos la clase política para que no hablaran. Ahí está la pregunta. Bien, vamos a regresar de la pausa en radio para concluir este tema, porque hay otro asunto que tiene que ver con esto que hay que comentar. Estamos de regreso de la mesa. Bueno, para cerrar, la investigación sigue abierta, la carpeta de investigación se va a continuar, dijo la fiscal, que ha encontrado algunas inconsistencias y lagunas. No es creíble la versión de las personas que aparentemente fueron levantadas, decía la fiscal. Por supuesto que es noticia, por supuesto que llama la atención que la fiscal declare en esos términos, porque además se le ha criticado cuando de pronto, como ya lo comentaba Juan, en otros casos no hay información, se maneja con mucha reserva, se entiende por cuestiones que son de tipo penal, investigaciones criminales, pero hoy que sale la fiscal a declarar, a algunos pues no les gustó. Mira, ¿sí? pero al final de cuentas creo que pensando en el electorado, pensando en los ciudadanos, ¿qué crees que quieran allí? Digo, el que está yendo a trabajar, el que va a su escuela, el que está haciendo su actividad pues que diaria, pues yo creo que quiere que se aclare y que además vivamos un proceso electoral en paz, tranquilo, donde lo que se escuche de los candidatos pues no sean reclamos y diatribas y escupitajos, sino más bien propuestas, planteamientos serios de solución a grandes problemas que tiene nuestro estado y que de una perspectiva u otra, de una visión u otra, están ahí para resolver. Que los legisladores hagan su chamba, o los que están buscando encargos de las presidencias municipales, diputados locales, diputados federales, vayan a buscar el voto de los ciudadanos por lo bueno, por lo sano, y que al final de cuentas un proceso electoral en donde el día de la elección, Víctor, uno vaya tranquilo a emitir su voto, uno puede ir acompañado de sus hijos para seguir inculcando en las nuevas generaciones este valor cívico de las votaciones, de ir contento a hacer esa fila, la fila de la democracia, donde tus compañeros vecinos van a estar contando tus votos. Eso es lo que yo creo que quisiéramos todos los ciudadanos, ¿no? Sí, y como es el primer incidente, Juan, hasta ahorita no, de Sinaloa, a diferencia de otros estados, ha, digamos, tenido un proceso de campañas con tranquilidad, salvo este incidente, que pues qué bueno que se aclare. Falta la prueba del día de la elección, como bien decías, pero por lo pronto no hemos tenido ningún problema, ¿eh? Sí, y antes que nada, saludos a Carlos Montenegro, que nos manda saludos en Facebook, saludos a nuestro querido amigo Carlos, que nos escucha ahorita en Facebook. Saludos, Carlos. Ahí nos está mandando un mensaje. Y también me gustaría agregar, qué bueno que la fiscal sale, declara, da un poquito de luz en este caso, pero me gustaría también que diera algo de perdida, así un byte de información sobre los 66 desaparecidos. O sea, me gustaría que trataran igual las cosas, ¿no? Poquito, o sea, así y como trató este tema, también lo otro, ¿para qué? Para evitar que se creen suspicacias que este es un tema meramente electoral, que es un tema de confrontación con otro grupo político y que a todos los casos los trata igual. Yo creo que en su momento la fiscal lo hará para tratar también de darnos a los sinaloenses la certeza que trata a todos los casos por igual y no le brinda más atención a uno sobre otro. Yo creo que en los próximos días también tendremos algo así repito, de perdida una pequeña declaración. Ya declaró, y en conferencia de prensa sobre estos desaparecidos, y lo que dijo la fiscal en ese momento es que pues la mayoría, por no decir que todos, no quisieron hacer ninguna declaración al respecto. En el caso de estas dos personas... No, pero sí me refería hacia dónde la investigación apunta. Sí. Eso. Así como aquí, que dio lo que ella creía, que nos dijera hacia dónde apunta lo otro. Sí, lo que decía es que con las entrevistas que tuvieron con las dos personas presuntamente levantadas, es la inconsistencia que se encontró en sus declaraciones con los familiares de las personas o los que fueron levantados los 66, no ha habido absolutamente ninguna forma de conseguir información. Es lo que ha dicho hasta ahorita la fiscalía. Armando. En el caso de los dos levantados del Paz, que es el tema de esta tarde, yo tengo mis dudas. ¿Podrían
si las investigaciones, las pesquisas llevan a los fiscales a la conclusión de que fue un autosecuestro, podrían pasar de víctimas a acusados los dos implicados. Y otra pregunta, ¿convendría al gobierno del Estado en estos momentos netamente políticos llevarlos a una especie de juicio o un proceso a estas personas si se descubre que falsearon declaraciones y que motivaron esta especie de escándalo político, mediático, judicial? Yo tengo mis dudas. Quizá si llegaran a esa conclusión de que no fue un secuestro como se creyó inicialmente, yo creo que podrían darle incluso caso cerrado. ¿Por qué? Echarle más lumbre, más gasolina, al fuego, a la lumbre, pues sería buscar incendiar electoralmente el Estado. Yo no creo a ese nivel las cosas. Bueno, pero sí generaría un conflicto serio. Yo considero en ese sentido que no convendría. Las autoridades dirán finalmente, ¿no? Bueno, conclusiones. Oye, vámonos paso a paso, ¿no? Vamos a que el proceso de investigación siga, que esté, por supuesto, lejos de cualquier sesgo político y que al final se termine aclarando ese asunto en los términos de lo que fue, de lo justo y lo que fue, punto. Sí, bueno, la carpeta de investigación está abierta y por lo que dijo la fiscal, están investigando esas lagunas que hay en las declaraciones. Pero, pues reiteramos, lo más importante es que se mantenga con tranquilidad el proceso electoral. Eso es lo fundamental y que todos tengan la seguridad de realizar sus campañas, los candidatos y los ciudadanos en su momento salir a votar. Pues nos vamos con esto, Juan, muchas gracias. Armando, gracias. Jesús. Gracias y a usted muchísimas gracias por su compañía. Esperamos mañana en punto de las 6 de la mañana en la primera emisión de Línea Directa. Ya será miércoles 24 de abril. Mañana los esperamos. Pásenla bien. Línea Directa presentó la mesa de análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México.